En la mañana entonces nosotros dimos a continuación al libro de Romanos capítulo 13. La semana pasada comenzamos del versículo 1 al versículo 7 y entonces estudiamos la relación del creyente con las autoridades superiores, el gobierno. Y en la mañana, entonces, comenzamos con el versículo 8 al versículo 10, que habla acerca de deudas, el tema de deudas. Y entonces hablamos de que en el versículo 8 nos enseña, no debáis a nadie nada, que no deberíamos tener deudas. Pero entonces, ¿qué tipo de deuda? Y lo que nosotros hablamos en la mañana es que este pasaje, esta porción, se refiere a deudas donde uno no puede pagar. Nunca puede satisfacer esa deuda. Y miramos Mateo capítulo 18 y la parábola, la parábola del siervo que fue perdonado pero no quiso perdonar. ¿Recuerda? Y vimos que el monto, la cantidad de esa deuda era tan grande, el hermano Juan Pablo lo buscó por internet, parece después, que equivalía, ¿cuántos billones de dólares? 3.4 billones, o sea, millones de dólares. 200,000 años para pagarlo, con un sueldo regular como ser humano. Y entonces, como producto de eso, ese siervo iba a ser vendido, su esposa vendida, sus hijos vendidos y todas sus cosas vendidas para satisfacer la deuda, o sea, esclavizados por la deuda. Y de eso nosotros hablamos en la mañana, que aquí habla de esas deudas que esclavizan a la gente. Tienen la gente atada, preso. Amén. Y entonces, el primer principio que aprendimos en la mañana es que no debemos de deber a nadie en ese sentido, sino la única deuda permisible para el creyente, al final, deuda que no se puede pagar, es la deuda de amar a otros, donde nosotros siempre vamos a tener que amar y nunca podremos dejar de amar. Nunca cumpliremos por completo esa deuda, ese deber, esa obligación de amar. Y entonces aprendimos que la única deuda es el amar, y también lo que aprendimos es que los motivos, lo que debería de, el motivo principal, el principio principal de nuestra conducta a nuestros prójimos debería ser el amor. Porque con el amor se cumple toda la ley. Amén. Esta noche entonces vamos al del versículo 11 al 14. Y entonces ustedes saben que a mí me gusta tratar de entender el desarrollo del pensar en los pasajes, porque no son aislados los unos a los otros. Amén. Pero parece un cambio como un poco brusco el versículo 11 al versículo 14 en cuanto a su tema. Dice, y pido que se ponga de pie para la lectura ahora. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento.
hay como un cambio un poco brusco aquí de tema, de concepto, y lo veo como un resumen para la vida cristiana, porque el capítulo 12 y el capítulo 13 hasta el momento son las implicaciones prácticas de ser salvo. Son el así que, por entonces, de las verdades del Evangelio en nuestra vida. Y entonces, para ir resumiendo aquí, el Señor a través del apóstol Pablo nos da principios de actitudes que nosotros deberíamos tener para vivir la vida cristiana. Son principios generales. Y hay, hermano Natanael, hay 3 principios aquí que se puede ver. ¿Dónde está Natanael? Desapareció. Son 3 principios, 3 actitudes generales que el creyente debería tener. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad. Y pedimos, Señor, que nos hable a través de su palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estas cualidades generales para la vida cristiana. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La primera, entonces, actitud es que el cristiano debería vivir consciente del tiempo. El cristiano debería vivir consciente del tiempo. Miremos el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, deberíamos entonces estar conscientes del tiempo. Ahí dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿A qué se refiere esta frase, conociendo el tiempo? ¿Habla del clima? No. O sea, ¿voy a usar paraguas porque está lloviendo? No se refiere al clima. Tampoco se refiere el tiempo en el año. Es verano, entonces tengo que vestirme apropiadamente para verano. No, tampoco se refiere a eso. Sino que esa palabra en el griego para tiempo es el sazón, el momento en la historia, la temporada en la historia en que vivimos. Y la historia que se refiere aquí es la historia redentora de Dios, el plan de Dios para la humanidad. O sea, la historia en sí es la historia de Dios. Dios es rey sobre la historia. ¿Están conmigo? Y todo lo que ha acontecido, de manera general y también de manera específica, y todo lo que está sucediendo, y todo lo que va a suceder el día de mañana, no se trata del hombre, se trata de Dios, se trata del plan de Dios, se trata de los propósitos de Dios, se trata del programa de Dios. Hay 3, por decir, etapas, secciones de la historia redentora de Dios. La creación, la caída y la redención. La creación, primeros 2 capítulos de Génesis. La caída, capítulo 3 de Génesis. Y la redención, el restante de Génesis hasta Apocalipsis. 3 movimientos, por decir, 3 secciones de la historia. Todo desde que Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén, fue el desarrollo del plan de Dios para restaurar, para redimir al hombre y la creación. Y se va a culminar en el fin. ¿Amén? Están como dormidos hoy día, no sé qué pasa. No culpa el hecho que no tengo el bosquejo en mano, que no están prestando atención.
Esos son los tres movimientos, las tres etapas, las tres temporadas de la historia de Dios con la humanidad. Y nosotros entonces, el Señor ya tiene básicamente 6,000 años desarrollando su plan de redención. Adán y Eva sacados del huerto de Edén. Después tenemos Noé, el diluvio, el restablecimiento del hombre en la tierra. Después tenemos el llamado de Abraham. Después el llamado de Isaac. Después el llamado de Jacob. Después tenemos la esclavitud de los judíos, de los israelitas en Egipto. Después tenemos el llamado de Moisés. Después los israelitas sacados de Egipto. El Señor partiendo el mar rojo, ellos cruzando en tierra firme. 40 años, entrega de los mandamientos de la ley en el monte Sinaí. 40 años en el desierto. Después la muerte de Moisés. Después el comienzo de los jueces, comenzando con Josué en adelante. Hasta que Cristo vino. Y Cristo vino, caminó entre los hombres, vivió una vida justa, piadosa, perfecta, delante de Dios y de los hombres, crucificado cruelmente, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, después de 40 días ascendió a la diestra del Padre, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Hay después el tiempo de la iglesia, los apóstoles, la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y después 2,000 años de historia de la iglesia. Y nosotros aquí somos un momento en esa historia. Amén. Y dice el pasaje, y esto conociendo el tiempo, conociendo la historia, conociendo el momento, conociendo el porvenir. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño, que ya es tiempo. Esa palabra hora es una palabra diferente a la palabra tiempo en el mismo versículo. Y se refiere un instante, un tiempo definido, una hora, un día, un momento definido en lo que es esa temporada. Que ya es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice que la salvación está más cerca. ¿Qué significa? ¿Que no soy salvo entonces? No, no significa eso. Significa que la obra salvífica, la obra de la salvación en mi vida no se ha realizado en su totalidad todavía. Amén. Nosotros por la fe hemos sido justificados. Amén. ¿Qué significa justificados? Perdonados. Que ya nosotros no tenemos esa deuda de pecado delante de Dios, sino que esa deuda fue satisfecha por otro de parte mía. ¿Por quién? Jesucristo. Y entonces he sido perdonado, he sido nacido de nuevo, pero todavía sigo con la misma carne que ayer. Amén. Y nosotros fuimos justificados y estamos siendo santificados. ¿Qué significa eso? Ser santificado significa que el Señor, usando los medios de la gracia, la palabra, el Espíritu Santo, está haciendo esa obra en mi vida de conformarme a la imagen de Cristo. Donde cada día deseamos ser más y más como Cristo. Y un día vamos a ser glorificados. Donde nuestra carne, nuestro cuerpo va a ser transformado de corrupción a incorrupción.
donde nuestro cuerpo va a ser convertido de mortalidad a inmortalidad. Y ese día, cuando Cristo venga, se va a cumplir lo que es la salvación en sí. Somos salvos, pero esa obra salvífica no se ha completado todavía en la vida de nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y entonces aquí dice en el versículo 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros ese día. Ese día cuando Cristo venga, donde nuestra salvación se va a completar en su totalidad. Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca, hermanos. ¿Quién aquí tiene por lo menos 30 años? Bueno, mejor ir. Hermano Roque, ¿cuántos años tiene usted? 6, 9. Tan joven que se ve, ¿cierto? Amén. Ojalá con 59 aparezca como el hermano Roque. Y el hermano Roque, ¿cuántos años en Cristo tiene? ¿Perdón? 20 años. Desde los 20 años, entonces. Entonces él no quiere hacer la matemática. Tiene 49 años en la fe. 49 años en la fe. Tiene 69, se convirtió con 20 años, tiene 49 años en la fe. Roque podría ser mi papá espiritual y también el papá físico mío también. Y el hermano Roque está más cerca hoy día de la salvación que cuando se convirtió hace 349 años atrás. Amén, hermano Roque. Que cuando él creyó. Hermana Betty, ¿cuántos años tiene en la fe? 30 años. Entonces, hoy día está más cerca a la salvación que hace 30 años atrás. Yo tengo 23 años en la fe y estoy más cerca hoy día, no 23, 25. 25 años en la fe. Hoy día más cerca a la salvación, al cumplimiento de la salvación, a la segunda venida de Cristo, que cuando yo creí en Cristo. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. El día significa la venida de Cristo. Cuando Cristo, como el sol resplandiente de la mañana, va a venir. Y Él será ese sol que alumbrará el mundo en la nueva creación. Ese día va a venir. Y dice, la noche está avanzada. Es el tiempo en que estamos esperando al Señor Jesucristo. Y mis hermanos, ya no es 7 horas de la noche. Ya no es 9 horas de la noche. Ya no es 11 horas de la noche. Piénsalo. Esto fue escrito hace 2000 años atrás. Y aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Imagínense entonces, si hace 2000 años atrás decía que la noche está avanzada y se acerca el día, ¿cuánto más ahora la noche está avanzada y se acerca bien cerca el día? Quizás en ese tiempo eran las 11 de la noche. Hermanos, ya son como las 4:30 de la mañana. Para que el sol de la mañana resplandece. Que Cristo venga.
La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día en que Cristo va a venir. Se acerca el día en que nosotros, donde Cristo va a venir, nosotros seremos transformados si estamos vivos en ese momento. Y si estamos dormidos, muertos, seremos resucitados en la primera resurrección. Transformados, glorificados. Y después, en la segunda resurrección, los muertos levantados y los vivos para juicio de parte del Señor. Donde el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el juicio final va a caer sobre ellos. Y donde nosotros vamos a aparecer delante del Señor Jesucristo y nuestras obras como creyentes van a ser juzgadas. Y vamos a ver si nuestras obras pasadas por el fuego van a permanecer como oro, plata y piedras preciosas, o se van a quemar como madera, paja y hojarasca. El día viene, hermanos. Amén. El día viene. Pero lo terrible es que el Señor tiene que llamar la atención a su pueblo que no se queden dormidos. Mira el pasaje, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, significa que varios de nosotros estamos dormidos. ¿Qué significa el sueño aquí? Distracción. Estamos distraídos por cosas temporales de la vida. Estamos distraídos con edificar nuestros propios imperios, nuestros castillos. Estamos preocupados con los asuntos personales y no los asuntos de Dios. Estamos entretenidos por las boberías, chatarras de este mundo. Entretenidos con las luces de este mundo. Con las cosas que brillan, pero no son verdad. Con las cosas que son del 99. Que no perduran, que no duran, no permanecen. Estamos preocupados con los trabajos, las profesiones, las casas, los carros. Y no enfocado en los asuntos de Dios. Y vivir a la luz de la temporada en que nosotros vivimos. Distraídos. Eso no significa que no vamos a atender a las cosas de la vida que hay que atender porque estamos aquí todavía en la tierra. Pero mis hermanos, vivir a la luz del tiempo en que vivimos significa estar despierto. Significa estar vigilando. Significa estar prestando atención a lo que está sucediendo. ¿Cómo dice amén? Y la exhortación aquí es levantémonos. Despertémonos. Abramos los ojos. Abramos los oídos. Vigilemos y oiremos. Y ver qué está pasando en el mundo y qué está pasando en este tiempo. Hermanos, podemos estar entretenidos y dormidos, pero el plan de Dios, el reloj de Dios sigue igual. No espera para nosotros. Algo curioso, ayer estaba leyendo. Están sumamente preocupados con un grande terremoto que puede suceder en Washington y Oregon en este momento. En esos estados, arriba de California. Están detectando, creo que en Los Ángeles hubo un terremoto la semana pasada. Y curiosamente fue el mismo, creo que fue el mismo día o el día siguiente en que la antorcha
de los Juegos Olímpicos fueron pasados de París para Los Ángeles. Coincidencia. Y fue un terremoto, no recuerdo cuánto fue, pero no fue algo liviano. Fue fuerte. La gente lo sintió. Están preocupados de que puede haber un terremoto grandísimo en Washington State y en Oregon, arriba de California, y que no están preparados para un tsunami allá. ¿Por qué menciono esto? Porque mientras nosotros estamos ocupados con nuestras vidas, el Señor está trabajando. Y sigue igual. Y sigue en su plan determinado desde antes de los tiempos, de la fundación del mundo. Y entonces, hermanos, levantémonos. Vivamos nuestra vida con los ojos aquí, un ojo aquí puesto en la tierra, haciendo lo que tenemos que hacer, pero un ojo puesto en el cielo. Un ojo en este tiempo ahora, pero un ojo en el futuro. Tenemos que vivir pensando de las cosas arriba. Busquemos Colosenses, voy a inventar en este momento, Colosenses capítulo 3. Estoy trabajando de mi memoria aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debemos de vivir nuestras vidas mirando las cosas de arriba. Tenemos que vivir nuestra vida regular aquí, pero conscientes de que aquí no va a permanecer. Se va a quemar. Y nos espera gloria. Amén. Entonces, primera actitud que deberíamos entonces tener según Romanos 13, volviendo a Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, tenemos que vivir a la luz de del tiempo en que vivimos, hermanos. Amén. Entonces, como consecuencia de eso, segundo, entonces primero, vivir a la luz del tiempo en que vivimos. Segundo, como consecuencia, vivir desechando el pecado. Vivir desechando el pecado. Estamos esperando que la mañana venga. Amén. Pero todavía estamos en la noche. Estamos esperando la mañana que Cristo venga y que todo esto se acaba y nosotros estamos en gloria con Él. Pero el Señor no quiere que nosotros quedemos entonces durmiendo y simplemente esperando que el sol llegue. Aún en las tinieblas, aún en la noche, el Señor nos manda a hacer algo. Y primero es desechar el pecado. Miremos el pasaje. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Del versículo 12 al 14,
nosotros somos llamados, y lo voy a dar ya los dos puntos, desechando el pecado y vistiéndonos de Cristo. Ya le di el tercer punto, vistiéndonos de Cristo. Y hay tres aspectos de cada uno de esos que están entremezclados. Vamos a mirar. Desechando el pecado entonces, dice versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Versículo 13, andemos no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y versículo 14, no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, tenemos que huir de las tinieblas y el pecado de las tinieblas. Tenemos que desechar, tenemos que amputar, tenemos que huir del pecado en nuestra vida. Dice versículo 12, desechemos, quitemos de nosotros las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras? Versículo 13, andemos no en glotonerías y borracheras, prácticas donde nosotros no estamos viviendo de manera sobria, donde no estamos viviendo de manera piadosa, donde nosotros estamos viviendo de una manera descontrolada, donde no tiene dominio propio. Hermanos, el Señor llama al creyente a vivir una vida de dominio propio. El exceso no es parte de la vida cristiana. ¿Se recuerdan el pasaje de Tertuliano que mencioné en la mañana? Que hablaban de cómo comen los cristianos. ¿Comen comida sencilla? O sea, el cristiano es llamado a vivir una vida sencilla. ¿Por qué? Porque esto no es el todo. Porque vamos a estar con Él por la gloria. Entonces, dominio propio, control, no exceso, no borrachera, no glotonería. Ay, mi madre. Quizás la cocina de la iglesia tiene que leer ese pasaje. No. Pero quizás nosotros los hermanos de la iglesia tenemos que leer ese pasaje. No glotonerías. No, tener dominio propio, mis hermanos. Sigamos el versículo 13. No en lujurias y lascivias. Eso significa pecados sexuales, placeres, pecados de placer. Donde ponemos como prioridad lo carnal y deleitarse en lo carnal y temporal y no en lo espiritual y eterno. No en contiendas. El cristiano no debería de vivir peleando con la gente. Amén. El cristiano no debería vivir peleando con la gente. Eso lo aprendimos en la mañana. Somos llamados a amar. No solamente llamados, tenemos una deuda, una obligación de amar como cristianos. Y no hay lugar para ser contencioso en eso. ¿Sabe qué? Hoy día nosotros como cristianos pensaríamos que los cristianos del siglo II fueron unos tontos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos mentalidad más mundana que espiritual. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Nosotros como cristianos en el siglo XXI, mirando los cristianos del siglo II, diríamos, pero eso fue un montón de paraguayos que se dejaban que la gente lo maltrataba. ¿Amén? Pero el problema no es los cristianos del segundo siglo, el problema es los cristianos de hoy en día. Porque tenemos actitudes sin darnos cuenta más mundanas que espirituales. No hay lugar para contención. No en contiendas y envidia.
ser celoso, tener deseo de lo ajeno, de lo que los otros tienen y enojarse por lo que uno no tiene. Y no proveáis para los deseos de la carne. Deberíamos de no alimentar la carne. Y ahí no se refiere a la carne física, porque si fuera así, todos nosotros tenemos problemas entonces. Se refiere a la carne, el centro de placer del ser humano, de querer placeres que son contra Dios, antibíblicas, antiespirituales. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, porque ese pasaje nos da más detalle de lo que nosotros tenemos que desechar. Efesios 4, creo que es del versículo 20 en adelante. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, de la noche, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítese, deseche el viejo hombre. El antiguo Jerry, el antiguo Robert, el antiguo Samuel, el antiguo Roque. Deseche, despojaos de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a ver los comportamientos entonces que hay que desechar. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay que desechar la mentira. Hablamos de eso en la mañana. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hay que desechar la mentira. Hay que desechar el enojo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Hay que dejar que el diablo se meta con nosotros. Y nos manipula. Y nos usa. Y nos influencia. No debemos de dar lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Vivir a la luz del tiempo que vivimos significa también desechar el hurtar, el robar, el engañar, el explotar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos de desechar hablar pudrición. ¿Qué significa eso? Esa frase, palabra corrompida, da a entender como algo que está podrido. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos, sin darnos cuenta, probado leche podrida? ¿Y cuál es la reacción que uno tiene cuando toma leche podrida? Así. Le da como asco a uno, ¿cierto? Es disgusting. Uno siente como repugnado
por lo que acaba de probar con la boca. Bueno, lo que sale de nuestra boca no debe de provocar esa reacción en la gente. Amén. Debemos desechar toda palabra corrompida de nuestras bocas. Cuando hablemos a la pareja, cuando hablemos a los hijos, cuando hablemos al vecino, cuando hablemos a la gente en la tienda. No hablar con palabras corrompidas, podridas. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No debemos de vivir vidas donde la obra del Espíritu Santo está frenada, producto de nuestro pecado. Donde el Espíritu Santo no puede hacer lo que quiere hacer y tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hemos atado. Lo hemos contristado con nuestro pecado. Quítense de vosotros toda amargura. Tenemos que desecharnos de amargura. Ese me va a pagar por lo que me hizo 30 años atrás. Yo vengo de familia de gente amargada. Años atrás fui con mi esposa cuando ella estaba embarazada con Joshua. Fuimos a Portugal. Y ahí es donde yo me di cuenta, hermana Asia, del rencor y la amargura que existe en mi familia. Cuando se trata de heredades. ¿Heredades se dice? Gracias, herencia. Estábamos ahí comiendo con mi tía, hermana de mi mamá, que era mucho más mayor que mi mamá. Y ella me comenzó a hablar de una injusticia que hizo mi tía abuela en contra de mi abuela. O sea, la mamá de mi tía, ¿cierto? ¿Qué había sucedido? Mi bisabuela había desheredado mi abuela. Y entonces la porción que le tocaba a mi abuela fue a las hijas de mi abuela, a mi mamá y sus hermanas. Y supuestamente mi tía abuela, la hermana de mi abuela, fue la que manipuló mi bisabuela a hacer esto. ¿Qué hizo mi tía cuando estábamos ahí cenando? Fue al closet y sacó el testamento para enseñármelo. Tenía ese testamento guardado de 1940 y pico para enseñármelo. Y yo dije, pero tía, usted tiene que perdonar. No la voy a perdonar. Un rancor desde 1949, hermana Betty. Si hubiera un evento olímpico para la amargura, mi familia gana oro. El cristiano no debería ser así. Pero hay cristianos así, que no olvidan y guardan. Y un día me va a pagar. Un día va a pagar. Impresionante. Yo no sé cómo alguien puede pasar. Eso fue, hermana Asia, 1949. Y yo estaba ahí con ella, fue 2005, junto con ella. 56 años. Ese testamento guardado y recordando. 56 años. Volvemos a nuestro pasaje. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es como se ve un cristiano viviendo a la luz del tiempo en que vive. Hermanos, si el sol viene, si la mañana viene,
¿por qué vivir como que si nosotros vivimos y esperamos tinieblas? Amén. Hay que desechar de todo esto. Y es por la gracia de Dios, es por la obra de la palabra en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra progresiva que el Señor hace en nosotros. Y va a continuar haciéndolo hasta que la mañana venga. Amén. Sonríen. Entonces, primero, tenemos que vivir a la luz del tiempo en que vivimos. Segundo, tenemos que vivir desechando del pecado. Y tercero, tenemos que vivir vistiéndonos de Cristo. Volvemos entonces a Romanos capítulo 13. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, o sea, como consecuencia, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, hay que vestirse de las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, primero, versículo 12, vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día honestamente. Versículo 14, vistámonos del Señor Jesucristo. Versículo 12, dice, y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hace referencia a armas aquí en este versículo? Porque en la noche hay guerras. Las tinieblas en que vivimos, porque estamos viviendo en la noche, en el plan de Dios, en este momento. Hermanos, es una guerra. Es una batalla. Busquemos Efesios 6. Efesios 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, de la noche, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo en medio de una guerra espiritual, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El diablo y sus ángeles y la influencia del diablo en este mundo. Hermanos, estamos en pelea contra todo eso. Cuando el día venga, todo eso se desaparece. Porque ¿qué pasa cuando la luz viene? Las tinieblas huyen. Amén. Pero estamos todavía en la noche. Y es una guerra. Piénselo. Usted anda por la noche caminando solo en la calle a las 3 de la mañana en Post Avenue o en Creston en el Bronx. Usted va a necesitar una arma. Amén. Muy peligroso.
bien caliente. No sé si post todavía es así. Usted va a necesitar protección en esa noche. Eso es la vida en que vivimos en este momento. Y necesitamos armas. Ahora no estoy hablando de armas literales. De repente sale alguno de ustedes a comprar pistolas. O espadas del Espíritu literales. No. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, armas de luz, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, de ser salvo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el maligno está tirando dardos, y tira dardos. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esas son las armas de luz. Porque se necesita. Vistámonos de Cristo, pero vistámonos también de armas de luz. Porque hay una guerra en la noche, en las tinieblas. Y tenemos que defendernos con el escudo de la fe, usar la espada, que es la palabra de Dios, tener el yelmo, que es la salvación, la coraza de justicia, toda la armadura de Dios, para defender y atacar. Amén. Volvamos a Romanos 13. Romanos 13. La noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Hermanos, vamos a vivir como que si estamos ya en el día. Amén. Vamos a vivir como que si ya Cristo ha venido. Porque Cristo está en nosotros y con nosotros. No vamos a andar honestamente, no vamos a andar como es el día, solamente cuando el día venga y vamos entonces a vivir como tinieblas, ahora que estamos en las tinieblas. No, mis hermanos. Vamos a andar como de día, con integridad, con honestidad, con pureza delante de Dios y delante de los hombres. Donde cuando andemos, la gente no mira tinieblas en nosotros, sino luz. Y prepárese, porque se van a molestar con la luz. ¿Qué pasa de noche cuando de repente se prenden las luces? Uno como queda ciego y molesto e irritado, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a Cristo, de repente la gente como que comenzaron a irritarse con nosotros? Y nosotros ni decimos nada. Simplemente la presencia de uno molesta. Porque dice, él se cree mejor que otros. O él ya no dice malas palabras, él se cree el gran santurrón. Él ya no toma como nosotros tomamos, ya él se cree un sacerdote. Ya él no anda detrás de las mujeres como nosotros. No, quizás él ya es del otro equipo. Algunos lo dicen. La luz molesta las tinieblas. Busque Juan capítulo 3. Juan capítulo 3.
Versículo creo que es el 19. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, las tinieblas huyen, se irritan por la luz, porque sus obras son reprendidas. Hermanos, andemos como que si el día ya ha llegado. Porque nosotros somos luz en el mundo. Amén. Andemos con integridad, con honestidad, con pureza delante de Dios y delante de los hombres. Volvemos a Romanos 13. Romanos 13. Andemos como de día, honestamente, puro, íntegro, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, como son todas las actividades de la noche de las tinieblas. Amén. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Hermanos, seamos revestidos del Señor Jesucristo, revestidos de su justicia a través de la fe en Él. Que seamos entonces también revestidos de Cristo, en que seamos más y más como Cristo. Y así entonces no demos lugar, no proveamos para los deseos de la carne. Entonces, mis hermanos, 3 actitudes que tenemos que tener generales en la vida cristiana. Esto, recuerda, esta porción es como un resumen. Primero, vivir de acuerdo al tiempo o a la luz del tiempo en que nos encontramos. La mañana está llegando bien pronto. Número 2, desechemos el pecado. Y tercero, vistámonos del Señor Jesucristo. Busque 1 Tesalonicenses 5. Estoy de memoria del bosquejo. Que iba a terminar con este pasaje, creo. Sí. Vamos a comenzar con el versículo 1. Este pasaje para mí es como un pasaje paralelo a lo que nosotros hemos aprendido esta noche. Y nos da una forma alternativa de mirar lo que nosotros estudiamos. Y pensaba que sería bueno leer esto para ir terminando. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o los sazones, o las temporadas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duerman, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que velar. Y no vivir como que si nosotros estamos en tinieblas, sino vivir en la luz. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por la bendición de estar reunidos una vez más. Y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir a la luz del tiempo en que nos encontremos en este momento en la historia redentora. Gracias, Señor, que la mañana, que el día se acerca. Y cuánto anhelamos que Cristo venga en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras mentes, nuestro ojo puesto en las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Ayúdanos, Señor, a vivir, andar como de día en el medio de estas tinieblas de la noche, Señor. Desechando todo pecado, Señor. Toda práctica, Señor, que no te agrada, Señor. Y, Señor, que andemos como de luz. Vistámonos de las armas de la luz, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a vestirnos del Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Padre, ayúdanos, Señor, a incrementar en nuestras vidas estas actitudes. Que se conviertan, Padre, en prácticas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.